Iglesia reformada, siempre reformándose. Padre, una vez más quiero orar para que el tema de hoy, ya que nos acercamos ya al final de esta serie, miniserie, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a seguir entendiendo estos principios y sobre todo valorando estos momentos históricos que tú usaste, Señor, para traer un despertar espiritual, un avivamiento y que tuvo repercusiones hasta el día de hoy. Espíritu de Dios, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría de lo alto, para también saber cómo canalizar esto y hacer aplicaciones prácticas para nuestra iglesia local y para nuestras vidas a nivel personal y familiar. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar en la mañana de hoy. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En semanas anteriores yo he compartido con ustedes lo que tiene que ver con los prerreformadores. Vimos varias semanas, personas que estuvieron antes que Martín Lutero, que Juan Calvino y que otros reformadores que han pasado a la historia. Y quise empezar con los menos conocidos de la historia porque quería darles un reconocimiento y en cierta manera recordarles en este tiempo de reforma protestante, que aunque terminó ahorita en octubre, todavía estamos recordando esos 504 años de la reforma protestante. Tomé 2 fines de semana para hablar de Martín Lutero, su aporte a la reforma protestante, y hoy quiero hablarles de un reformador que aquí no podemos hablar que es más importante o menos importante, no, pero sí tengo que decirles que fue el reformador que en cierta manera es el más conocido por muchas cosas que voy a mencionar en la mañana de hoy, y voy a hablarles de Juan Calvino, diapositiva número 3. Entonces, hablarles de Juan Calvino tenemos que remontarnos. Él nace en 1509, él nace en Noyon, Francia. Estamos hablando de una ciudad ubicada cerquita a unos 100 kilómetros de París, así que estamos ubicados ya en Francia. Cuando hablamos de Alemania, estábamos hablando de Martín Lutero, ¿cierto? Y cuando hablamos en semanas anteriores de John Wycliffe, hablábamos de Inglaterra y así sucesivamente. Estuvimos hablando también de la República Checa, y ahí estamos hablando de lo que es Europa, y ahora ya nos remontamos a Francia. Estamos hablando de que él, a diferencia de otros personajes, él no nace en cuna pobre, sino que nace en una clase media. No es de campesinos, sino que nace en una clase media. Su papá era abogado, trabajaba como administrador para uno de los obispos importantes de Roma en esa época, y desde muy niño, cuando Juan Calvino estaba muy niño, pues como todos los padres empiezan a planear toda su carrera, ¿cierto? Su educación, y el anhelo, como todos en esa época, eran que sus hijos fueran o sacerdotes o abogados. Ese era como el sueño. Entonces su papá quería que fuera sacerdote, así que muy rápido lo envían a hacer esa carrera, a estudiar en los mejores colegios, en las mejores universidades. Y tengo que resumir la historia porque yo no estoy compartiendo una biografía, ¿cierto? Yo estoy simplemente dando un pincelazo para que conozcamos un poquito por qué hoy hay tantas iglesias, porque hay presbiterianos, porque hay bautistas, porque hay anglicanos, porque hay metodistas, ¿cierto? Y porque tanta iglesia evangélica en América Latina. Eso es lo que estoy tratando de compartir. Y también uno de mis propósitos con esta serie es que conozcamos nuestras raíces. ¿Por qué somos bautistas? ¿En qué nos diferenciamos los bautistas de otras denominaciones? Entonces, eso es lo que pretendo con esta miniserie, sentar unas bases para algo que quiero hacer, si el Señor me regala la vida, en el 2022, donde quiero compartir unos seminarios especiales con ustedes que los vamos a llamar distintivos denominacionales. Es decir, hoy más que nunca necesitamos profundizar en nuestras creencias, sobre todo qué conocemos, por qué creemos y por qué hacemos lo que hacemos. Para mediados de la década de 1520, siendo Juan Calvino un sardino, un adolescente, un jovencito, ya se había convertido en un erudito.
se aventajó a muchos estudiantes por su capacidad intelectual. Sabemos que todo viene de Dios. Sabemos que cuando Dios quiere hacer algo, Él prepara a las personas. Pero yo les he venido diciendo también en semanas anteriores que uno se tiene que disponer. Aquí son las dos cosas. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios y estamos hablando del libre albedrío. En otras palabras, las dos cosas están juntas. No es lo uno o lo otro, no. Las dos cosas están juntas. Dios es el que hace las cosas, el que prepara, el que nos regala todo, pero yo soy el que me dispongo, yo soy el que me preparo, yo soy el que estoy ahí con la disciplina. Y de eso quiero hablarles acerca de Juan Calvino, así como lo hice en semanas anteriores. Empezó a dominar el idioma latín, se destacó en filosofía, se capacitó sobre todo para estudiar también teología. Entonces les decía en semanas anteriores que a veces nuestros detractores, que hablan mal de nosotros los protestantes, piensan que los fundadores fueron unos campesinos iletrados. No. Los reformadores fueron personas muy eruditas y muy usadas por el Señor. Y aquí estamos hablando de un hombre muy capacitado que empezó a destacarse, repito, ya era capacitado en varias áreas. Y su padre, que tenía tanta influencia sobre él, llegó un momento en que ya no quiso que fuera sacerdote, sino que quiso que fuera abogado. Entonces le ayudó, obviamente le dio todo su apoyo y lo envió a la Universidad de Orleans, y ahí entonces Juan Calvino empieza a capacitarse en algunas cosas que a él no le llamaban mucho la atención. Cuando uno mira la biografía de Juan Calvino, a él no le gustaba mucho esa partecita, él quería estudiar otras cosas, pero su papá tenía mucha influencia sobre él. Y durante esos años, pues obviamente él se sumerge en el humanismo, porque estamos hablando de un momento coyuntural, estamos hablando final de la Edad Media, ¿cierto? Estamos hablando final de ese escolasticismo y está surgiendo ya lo que es la Edad Moderna, todo lo que tiene que ver con el humanismo, el renacentismo, y en esa época es que nace Juan Calvino. Entonces es muy importante porque empieza a ser obviamente afectado positivamente por una cantidad de conceptos, de libros, de clásicos, y ahí es donde Juan Calvino, además de dominar obviamente su idioma, aprende latín, que ya lo mencioné, pero aquí es donde él aprende el griego del Nuevo Testamento y se vuelve un erudito del griego. Ahora, yo les digo esto para que sepan que es que esto no cae del cielo. A veces uno quiere que todas las cosas caigan del cielo y nos vengan como por ósmosis. No, a él le tocó prepararse. A él le tocó estudiar y eso requiere disciplina. Aprender un nuevo idioma requiere disciplina. Yo que pasé por un seminario y que me dieron obviamente las bases para estudiar hebreo y griego, sé que eso es muy complicado. Y él se volvió un erudito en el griego. Diapositiva 4, por favor. Cuando el padre de Calvino muere en 1531, él tiene 21 años apenas. Y ya es un erudito con 21 años. Pero cuando su papá muere, entonces ya él es en cierta manera liberado de esa influencia que tenía el papá para estudiar lo que el papá quería. Quizás su sueño frustrado, ¿cierto? Quería que su hijo estudiara. Ahora ya liberado de esa presión, entonces él se mete a estudiar lo que él quería estudiar, que era literatura. Él quería estudiar clásicos. Y entonces él empieza a estudiar todo lo que a él le apasionaba y por supuesto siguió su carrera de abogado. Se convierte en doctor en leyes en 1532, doctor en leyes. En esa época tener un doctorado cualquiera no lo tenía, no solamente por lo costoso, sino que no era fácil. Calvino ese mismo año publica un libro muy interesante con el cual se ganó un prestigio en las universidades, y es que escribió un tratado, esa fue su tesis de grado, un tratado de Clementia, así se llama, Clementia. Hizo un tratado sobre el filósofo romano Séneca y se hizo famoso Juan Calvino en ese entonces en las universidades. Y esto es importante que lo sepan porque ahí es donde Dios empieza a darle gracia y a colocarlo en esos lugares estratégicos de la academia, de la parte intelectual. Básicamente cuando él sigue estudiando, se sigue preparando, él tiene contacto en medio de todo ese estudio que hace, tiene contacto con la Reforma. Y ahí es donde por primera vez empieza a estudiar manuscritos de Martín Lutero. Y cuando él se encuentra con los escritos de Martín Lutero y de otros reformadores, su vida da un giro. Y teológicamente él empieza a cambiar. Su teología católica romana ya se ve influenciada por la Reforma
protestante. No se sabe la fecha exacta de la conversión de Juan Calvino. Los historiadores, los que han estudiado su vida, no dan una fecha exacta, pero más o menos estamos hablando de unos 1533, más o menos en ese año, todos coinciden. Él tiene obviamente un amigo muy especial que es el rector de la Universidad de París, donde él ha estudiado, y es un amigo personal. Y ese amigo ya estaba influenciado por la Reforma Protestante. Entonces, y ya Juan Calvino también simpatiza con la Reforma Protestante, y este rector predicó un sermón muy especial. Y en ese sermón, básicamente lo que hace es que suplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y ataca a los teólogos escolásticos de la época. Entonces, eso le causó persecución a ese rector, y por supuesto que como Calvino estaba ahí, es más, algunos historiadores dicen que fue Juan Calvino el que le hizo el sermón. No sabemos exactamente si fue así, pero los dos estaban ahí en ese sermón. Entonces, claro, atacar y perseguir al rector de esa universidad, automáticamente persiguieron a Juan Calvino, así que ellos les tocó salir de ahí. Más adelante, estoy resumiendo la historia, a Calvino lo toman preso y dura más o menos unos 6 meses en la cárcel. Y estoy simplemente acortando un poquito la historia. Básicamente, diapositiva 5, por favor. Después de ser encarcelado por ese tiempo, Calvino huye a una propiedad. Dios también le da gracia con una persona adinerada que lo apadrina, y estamos hablando de Luis de Tillet. Así se conoce en la historia, un hombre muy rico, simpatizaba con la Reforma, allí lo esconde, allí lo patrocina para que él siga escribiendo, y ahí Juan Calvino por primera vez tiene la oportunidad de estar en una biblioteca enorme, grandísima, que es la Biblioteca Teológica de Du Tillet. Se conoce en la historia como una de las bibliotecas más grandes en Europa, y ahí empezó a leer la Biblia. Porque ese era el asunto, que en esa época estudiar teología no era estudiar la Biblia como en el día de hoy. En esa época estudiar teología era más que todo escolasticismo, estudiar filosofía, los padres de la iglesia, pero estudiar Biblia poco a poco. Y entonces ahí él empieza a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y empieza a estudiar escritos de padres de la iglesia, y se enamora de la teología, y empieza a estudiar sobre todo un teólogo muy importante, San Agustín, conocido como Agustín de Hipona, siglo IV, uno de los padres de la iglesia, de los teólogos que más aportaron al cristianismo, amado por todas las ramas del cristianismo, amado por la rama protestante, amado también por la rama católica romana, amado por todas las ramas, Agustín de Hipona. Y cuando él empieza a estudiar los manuscritos de Agustín de Hipona, su teología, después él se dirige a Basilea en Suiza, porque en Suiza es donde él termina sus días, y ahí es donde también hay un brote de reforma protestante muy especial que yo no tengo tiempo hoy de compartirlo. Ya les animo para que ustedes busquen la biografía de Juan Calvino. Pero ahí en Basilea, en Suiza, él escribe su obra más importante, la obra con la cual se conoce a Juan Calvino prácticamente en el mundo entero, y es las instituciones de la religión cristiana, las instituciones de la religión cristiana. Y tengo que decirles, amados, que si bien es cierto que sin Lutero no habría habido Calvino, ¿cierto? Pero Calvino sistematizó de una manera tan importante aquello que Lutero no supo sistematizar. Y eso es lo que yo quiero mostrarles, no que sea más importante o menos importante. Martín Lutero no escribió tanto. Martín Lutero escribió compendios muy breves, libros pequeños, folletos, panfletos, pero cuando hablamos de Juan Calvino, él escribió teologías enteras. Y Juan Calvino en la Reforma Protestante es de los primeros en hacer una teología sistemática. Eso no había ocurrido por siglos. Había otro que lo había hecho que no es conocido por nosotros, sobre todo en el ala evangélica, que es Tomás de Aquino. Pero Tomás de Aquino dio un aporte muy importante lo que es en la época del escolasticismo. Pero para la época de la Reforma Protestante nadie había hecho lo que hizo Juan Calvino. Yo tengo que ser muy honesto también y equilibrado con ustedes. Hoy en día uno conoce reformados más calvinistas que el mismo Calvino.
Y no, hay que decir las cosas como son. Calvino no inventó nada. Calvino simplemente tuvo la habilidad de sistematizar, pero cuando él habla por decir algo de la predestinación, él no se inventó la predestinación, no. Eso ya lo había hablado San Agustín, y San Agustín se basó en San Pablo, en el Nuevo Testamento. Entonces aquí no estamos hablando de cosas nuevas que se haya inventado Juan Calvino, sino que tuvo esa habilidad porque era un erudito, un académico. Entonces escribió también libros, comentarios completos del Nuevo Testamento. Diapositiva 6, por favor. Calvino, a diferencia de otros que no vieron algunos trabajos que emprendieron, no lo vieron finalizado, obviamente porque murieron a muy temprana edad, aunque Calvino muere siendo muy joven, porque él muere de 54 años. Uno con 54 años es muy joven, ¿o no? Súper joven. Calvino en su vida, ay Dios mío. Calvino en su vida, a pesar de que muere joven, ve 4 ediciones de las instituciones de la religión cristiana, las ve traducidas, editadas, 4 ediciones, así que él tuvo esa linda oportunidad. Y de esas ediciones de las instituciones de la religión cristiana, yo quiero compartirles algo bien importante. Una de esas ediciones se editó en Basilea en 1536 y Cipriano de Valera, escuchen esto, Cipriano de Valera, que juntamente con Casiodoro de Reina traducen la primera Biblia al español. Entonces mire que estamos hablando ya, para que sepan la influencia de Juan Calvino. Cipriano de Valera tradujo el texto de las instituciones de la religión cristiana, lo tradujo al castellano. Y ahí es donde se empieza a dar a conocer en el idioma español. Y estamos hablando de 1597. Y esa traducción se hizo a partir de la 4ª edición del texto de Calvino. Entonces es importante que sepan esto, mis amados. Ahora, el título del libro que él escribió de la teología sistemática, las instituciones de la religión cristiana, la mejor traducción sería Principios de la fe cristiana. Principios de la fe cristiana. Y básicamente lo que quiso hacer Juan Calvino fue transmitir la enseñanza elemental para que una persona que había sido tocada por el Espíritu Santo, que quería aprender la verdad, que pudiera conocer la verdad a través de esos escritos. A la edad de 27 años, Calvino ya había elaborado toda esa teología sistemática, que era prácticamente una defensa de las enseñanzas y de las doctrinas católico-romanas. Quiero hacer un paréntesis para las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Yo, por las semanas de la Reforma Protestante, me he salido del formato clásico de las predicaciones. Y estamos en un formato más de conferencia, de conocer un poquito la historia de la iglesia. Es un formato un poco ladrilludo, pero necesitamos conocer estas bases para nosotros. También las estamos grabando para que también se quede ahí para los nuevos que van a llegar a nuestra iglesia. Más adelante no volverá a repetir estas conferencias, sino que ya las tengan grabaditas. Entonces, repito, a la edad de 27 años ya he escrito toda una teología sistemática, y eso pues yo personalmente me quedo asombrado de la capacidad intelectual de este hombre. Diapositiva siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tiene de grandiosa y por qué hablamos tanto de las instituciones de la religión cristiana? Primero, por un lado, porque ningún otro reformador lo había hecho. Nadie había sido capaz de sistematizar, de sintetizar, de coger todas las doctrinas y colocarlas en un compendio. Nadie había hecho eso. Así que es el primero que lo hace. Y eso es bien importante porque de ahí en adelante él influye en el resto de teologías sistemáticas que tenemos en el día de hoy en la iglesia protestante cristiana. Más adelante uno conoce teologías sistemáticas muy famosas que yo conocí, me levanté teológicamente estudiando la teología sistemática de Berkov, influido por Juan Calvino. Teologías sistemáticas en el día de hoy todas, cuando uno mira el formato de Juan Calvino, hay una influencia sobre los demás. Ahora, cuando uno mira también por qué es tan importante, es que
la primera edición de las Instituciones de Calvino fue un volumen reducido apenas de 6 capítulos, pero él dedica el resto de su vida a ampliar la teología y cada vez le va agregando más capítulos, más capítulos, más capítulos y termina como con 79 capítulos. Entonces, esto es para que vean un poco por qué la importancia. Ahora, la otra importancia es porque estos libros, porque fueron varios tomos, se traducen a varios idiomas, pero se traduce al idioma inglés. Entonces, cuando se traduce al inglés, el inglés obviamente cuando pasan a Norteamérica, ahí se da a conocer las instituciones de la religión cristiana. Y el idioma inglés en el día de hoy, pues ustedes saben que hace muchos siglos, pues se ha vuelto algo a nivel mundial. Entonces, cuando uno sigue estudiando la metodología, cómo Calvino escribía, cuando uno mira las instituciones de la religión cristiana, él sigue un formato muy interesante. Sigue el formato del credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, cuando uno mira, básicamente está dividido en 4 puntos principales. El credo de los apóstoles, que no fue escrito por los apóstoles, sino por discípulos de los apóstoles, que hablan más bien la enseñanza que creía la primera iglesia primitiva. Por eso es tan importante el credo apostólico. Nosotros valoramos mucho los credos en esta iglesia, credo apostólico y el credo de Nicea. Son 2 credos muy importantes para nosotros. Y ese credo básicamente está dividido en 4 partes. Creo en Dios Padre 1, creo en Jesucristo 2, creo en el Espíritu Santo 3 y creo en la Santa Iglesia Católica. Católica hablando de universal, no romana, sino de universal. 4 puntos. Y eso es lo que hace Juan Calvino. Divide toda la teología sistemática de las instituciones de la religión cristiana en 4 partes y ahí es donde él desarrolla todo su sistema. Y el más conocido es el que habla de la salvación. Y se hizo muy conocido porque ahí hay polémica, ahí hay controversia. Porque cuando él llega al libro 3, cuando habla del Espíritu Santo, él llega a la cuestión de la regeneración y empieza a decir, ¿cómo Dios me salva? ¿Cómo nos salva Dios? Esa es la pregunta que se hace. ¿Cómo nos salva Dios? Y desarrolla todo un concepto muy interesante de la gracia de Dios, que ya había escrito obviamente Lutero, que ya lo habían dicho otros prerreformadores, pero él ahora sistematiza toda esa doctrina, la doctrina de la justificación, de la imputación. Es decir, que ahora en Cristo su vida es imputada sobre nosotros, aún su santidad, que ahora Cristo muere a favor de nosotros, que el justo muere por los injustos y habla de salvación por gracia, sola gracia. Entonces ya se ha hablado de la sola fe, pero Juan Calvino desarrolla mucho el concepto de la gracia soberana de Dios y empieza a hablar a partir de la soberanía. Los otros no habían hablado mucho de la soberanía y ahora Juan Calvino, con la influencia de teólogos como San Agustín, empieza a hablar de la soberanía de Dios. Entonces, ahí tenemos diapositiva 8, por favor. Cuando él habla de la soberanía, nos dice que Dios está por encima de todo, y el tema constante de Calvino era, si eres salvo, es obra de Dios, no tuya. Entonces desarrolla todo un concepto que la salvación desde el comienzo hasta el final es obra de Dios. Yo no aporto nada a la salvación. Que la fe, él decía, la fe también la da Dios. Y eso es lo que enseña también el Nuevo Testamento. Entonces, cuando miramos todo el concepto de la soberanía de Dios, él habla de la seguridad de la salvación. Pero él hace algo que muchos reformados no hacen en el día de hoy. Y aquí estoy entrando ya en aplicaciones. Porque repito, hoy en día hay grupos reformados. Nosotros somos una iglesia reformada, pero estamos hablando iglesia reformada siempre reformándose. Tenemos que estar revisando nuestras creencias, nuestras prácticas. Repito, hoy hay gente más calvinista que el mismo Calvino. Y hay algunos que entonces bajo la premisa de que salvo siempre salvo, seguridad de salvación, entonces yo hago lo que quiera. Yo puedo vivir como quiera. No, Calvino nunca enseñó eso. Calvino enseñaba que yo tengo que demostrar que soy salvo. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Demuéstrelo por sus frutos. Los conocerán. Y eso era lo que decía Calvino. Calvino decía, hay que demostrar que somos salvos. Eso lo enseñó Calvino. Y eso es lo que enseñamos en nuestra iglesia. Aquí sí enseñamos seguridad de salvación, pero enseñamos a vivir en santidad. Enseñamos a renunciar al pecado
y enseñamos que hay que demostrar y hay que vivir como si fuéramos realmente lo que somos, como salvos. Entonces, las instituciones de Calvino desarrollan también un sistema muy especial y por eso también es muy conocido en el mundo entero, porque desarrolla el concepto de la iglesia en cuanto al gobierno de la iglesia. Y él desarrolla el concepto de ancianos, de presbíteros dentro de la iglesia. Y ahí viene un elemento nuevo dentro de la iglesia, que en esa época la iglesia católica romana era muy clerical, todo alrededor del sacerdote. Entonces él establece, basado en el Nuevo Testamento, que hay que nombrar diáconos, hay que nombrar ancianos y los llama presbíteros, y entonces nace todo un movimiento que se llama el movimiento presbiteriano. Entonces los presbiterianos nacen de toda la teología de Juan Calvino. Los luteranos nacen de toda la teología de Martín Lutero. Ahora, para que ustedes vean la importancia de Juan Calvino, ¿por qué al día de hoy, 2021, por qué todas las iglesias evangélicas, por qué nos identificamos más con Juan Calvino que con Martín Lutero? No porque Martín Lutero no haya sido importante, de hecho fue el personaje principal en el sentido de que a través de él Dios lo usó para que estallara la reforma protestante en Europa. Pero el problema que tuvo Lutero es que Lutero no se desprendió totalmente de muchas cosas romanas. Él, como sacerdote que era, él siguió con los sacramentos, siguió hablando de 7 sacramentos. A los ministros de la iglesia los siguieron llamando sacerdotes, no pastores, como lo hicieron después las iglesias reformadas, o reverendo, ¿cierto? Yo nací en una iglesia presbiteriana. Yo sé lo que es esa estructura presbiteriana. Yo recuerdo que muy sardinito, yo me sentía extraño. Porque yo empecé el pastorado, mis amados, a los 21 años, muy sardino, a los 21 años empecé el pastorado. Y recuerdo cuando me decían reverendo, yo me sentía tan raro, me decían reverendo. Ya cuando empezó a salirme la barriguita, ya entendían por qué me decían reverendo. En esa época que tenía barriga. Y usaba cuello clerical. Yo usaba camisa de sacerdote, como les he contado a algunos. Recuerdo cuando tuvimos nuestra primogénita, a Joanita, y yo recuerdo cuando iba con mi esposita y nos subíamos a un bus o algo, caminábamos y yo con mi niña cargada y la gente nos miraba más raro, ese sacerdote tan raro, mira. Y yo con cuello clerical y todo, ¿cierto? Y nací en una iglesia presbiteriana donde el poder recae sobre los ancianos, sobre los presbíteros. Entonces, para que ustedes entiendan por qué nos identificamos más con Juan Calvino. Nos identificamos más porque él desarrolló un concepto de sacramentos mucho más bíblico. Ya no habló de 7 sacramentos, sino de 2. Santa Cena y bautismo, como lo hacemos todas las iglesias bautistas hasta el día de hoy. Solo 2 sacramentos. Juan Calvino también desarrolló un concepto de la Santa Cena muy especial. Resulta que Martín Lutero, que era un sacerdote, que en la doctrina católica romana se atacó la transustanciación, que ustedes me escucharon hablar, que eso fue lo primero que atacó John Wycliffe y John Hus y todos estos otros pre-reformadores. Resulta que Martín Lutero no se desprendió del todo de ese concepto. Él amaba mucho el concepto de la Eucaristía. Entonces, aunque trató de cambiar, pero al último desarrolló una teología que ahora no me voy a meter con eso, y la llamó consubstanciación. Más enredado que eso no lo entiende y no Lutero. Porque ni es transubstanciación, pero tampoco es solo pan y es solo vino. Entonces él estaba ahí como tratando de estar como en la mitad, y eso es imposible. O ahí realmente está la presencia literal de Cristo en ese pan, o no está. Entonces Juan Calvino tuvo la habilidad de desarrollar un concepto de Santa Cena muy diferente. Y él decía, el pan sigue siendo pan, y el vino sigue siendo vino, es un recordatorio, es una conmemoración, pero hay una gracia especial que Dios nos da cuando lo hacemos en obediencia y en adoración. No para salvación, pero hay una bendición especial y por eso lo llamamos sacramento. Y ahí nos diferenciamos también nosotros de muchas iglesias evangélicas que no reconocen ese elemento de bendición en esa ceremonia. Entonces, por eso no nos llamamos luteranos. Por eso más bien nos identificamos un poquito y decimos somos calvinistas. Yo recuerdo que cuando uno no conoce estos trasfondos,
Yo recuerdo que hace unos años atrás que le dije a alguien, porque me dijo que cuál era mi orientación, y en algún momento yo le dije, es que nosotros en nuestra iglesia somos calvinistas, y él se imaginó que porque yo era calvo, entonces el pastor calvo de la iglesia, entonces aquí somos calvinistas. Bruto, que se rompe la palabra. Cuando termina ya en sus últimos años Juan Calvino, muy enfermo. Yo estoy abreviando la historia, pero muy enfermo. En esa época que no había tanta medicina y no había tanto avance, ellos morían muy jóvenes. Esa gente casi no llegaba nunca a la tercera edad. Y él muere de 54 años, pero pasó muchos años enfermo, postrado al último en una cama, increíble, reumatismo, artritis, muchas enfermedades tuvo, pero aún así él siguió escribiendo, y en toda Europa se empezó a conocer los escritos de Juan Calvino, sobre todo las instituciones de la religión cristiana, en Escocia, en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos, y ahí empezó obviamente a hacerse famoso Juan Calvino. Diapositiva 9, por favor. Calvino, aunque muere, su influencia siguió en toda Europa, y básicamente estamos hablando de que él más adelante tiene una influencia fuerte en evangelistas como George Whitefield, como Charles Spurgeon, que muchos conocemos a Charles Spurgeon, un bautista famoso, y él fue muy influenciado por toda la doctrina de Juan Calvino. Y otro teólogo, ya no tan famoso para algunos, pero Karl Barth, que es un teólogo muy querido y apreciado en algunos círculos, también tuvo mucha influencia de Juan Calvino. Bien, yo solamente quiero decirles que ya al final, cuando él muere, se hizo tan famoso que cuando él muere en mayo de 1564, de 54 años, su cuerpo es expuesto obviamente al público para que estén ahí en esa ceremonia, pero vinieron tantos visitantes, que todos los seguidores estaban muy preocupados pensando que los detractores iban a decir que ellos estaban venerando a los muertos, y ellos atacaban esa doctrina. Entonces tomaron la decisión rapidito, por tanta gente que llegó, que lo enterraran al día siguiente, y lo enterraron en una tumba anónima, y no se sabe hasta el día de hoy en dónde enterraron a Juan Calvino. De muchos prerreformadores y de Lutero se sabe la historia. Cuando uno va a estos países le muestran a uno museos y cosas así como aquí en Bello, mira, aquí murió Julano, No, con Juan Calvino no se ha podido hacer eso porque no se desconoce el lugar exacto de su sepultura. Bueno, yo quiero hacer ya unas últimas aplicaciones, y quiero hacer una aplicación en 3D. En 3D. Menciones esta, simplemente 3D que quiero compartir con ustedes. Quiero hablar de discipulado, una aplicación sobre el discipulado. Las instituciones de la religión cristiana, cuando Calvino empezó a escribir, que fueron capítulos muy corticos, él lo hizo con un deseo muy pastoral, porque él fue pastor, él estuvo pastoreando iglesias hasta el último día, Entonces, él empezó a escribir porque él tenía una carga especial. Abro comillas lo que escribió acerca de por qué hizo lo que hizo para los franceses inicialmente. Abro comillas. Trabajé en la tarea especialmente para nuestros propios franceses, porque vi que muchos estaban hambrientos y sedientos de Cristo, y sin embargo muy pocos tenían verdadero conocimiento de él. Entonces, cuando él empieza a escribir este manual, era un manual de discipulado. Entonces uno se pone a mirar los contrastes de esa época al día de hoy. Amados, es como de la noche a la mañana. Y discúlpenme que sea tan repetitivo, pero es que cada semana nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos con personas que fueron usadas por Dios, pero porque se prepararon, porque se dispusieron, porque fueron disciplinados. Y estamos hablando de un hombre que se entrega completamente a Dios, se deja usar por Dios. Y entonces la pereza intelectual que hay en el día de hoy es impresionante. Según estadísticas, y yo no creo mucho en esa estadística, yo creo que es menos, pero estadísticas del DANE dicen que la Cámara del Libro sacan estas estadísticas, que el colombiano promedio se lee 2.7 libros al año. Yo no creo en esa estadística.
La estadística es menos. Los que realmente saben dicen que el colombiano promedio no se lee un libro completo en el año. Ahora puede ser que están de pronto tomando dentro de la estadística de pronto las tiras cómicas de Condorito y cosas así. Bueno, si vamos a mirar esas cosas, de pronto sí. Pero libros, 2.7, yo no creo eso. Escasamente se leerá un libro el colombiano promedio. Entonces, Juan Calvino, 23 años después de empezar lo primerito que hizo del discipulado, le dedica 23 años a seguir ampliando su obra, y termina con 5 volúmenes que después se sintetizan a 2 volúmenes en el día de hoy. Cuando yo ingresé al seminario hace más de 30 años, pues ayer nomás, ¿no? Cuando tenía pelo, cuando yo ingreso al seminario, un sardinito, el rector del seminario en esa época, el doctor Theo Donner, yo recuerdo que me regaló, en mi primer año en el seminario, me regaló estos 2 tomos, las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino. Entonces estoy uniendo la historia al día de hoy. Y esta es la traducción que hizo Casiodoro de Reina. Al final lo voy a dejar acá para que le peguen una miradita a estos libros. Y eso era un discipulado. Entonces yo me pongo a mirar en el día de hoy, cuando yo empecé el pastorado, hace ya más de 30 años, yo con el afán de escribir, porque siempre he tenido ese deseo de escribir y de ayudar a la iglesia, a los discípulos, eso no es de ahora, siempre lo he tenido. Y siendo un pastor neófito, un sardino, empecé a escribir unos módulos de discipulado. Y escribí unas cartillas de discipulado. Y en esa época, hace más de 30 años, ¿y sabe cómo? Mi esposa se acuerda. Y entonces, día 1, para los discípulos, día 1, tareas para el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, los dejaba descansar sábado y domingo. Pero amados, qué frustración. Eso no funcionó. Qué mediocridad la que encontré en las iglesias. La gente a duras penas hacía una lección semanal. Entonces, frustrado Renzo Espinosa con esas cartillas de día 1, día 2, día 3, día nada. Y entonces, después de esa frustración dije, voy a cambiar cartillas y más bien voy a hacer plegables. Y ahí empecé a hacer plegables. ¿Cómo le parece? De una cartilla pasé a un plegable. Una hoja de blog partida en 3, dobladita en 3 y una leccioncita semanal. Amados, y ha sido tan complicado que la gente se disipule. Ha sido tan complicado que la gente realmente entre en esta dinámica de discipulado, a excepción de las ovejas que vienen el domingo en la mañana. El pueblo del domingo en la mañana es muy especial, porque ustedes sí se capacitan. Ustedes han salido de la mediocridad, porque estamos en una época de pereza intelectual. Me escucharon el desafío en estos días hablando pero no del de Caracol, del desafío que les dije, amado, leámonos la Biblia completa un año. Y algunos que llegan por primera vez de otras iglesias, la Biblia en un año. Eso les parece de locos. Y más de locos algunos cuando les dije, porque esta es una iglesia ya madura, les dije, pero vamos a entrar en otro desafío. ¿Se acuerdan? A partir del 1 de noviembre vamos a estudiar la Biblia versículo por versículo. Vamos a entrar en un movimiento que hay de estudio de la Biblia mundial y vamos a estudiar la Biblia de lunes a viernes. Y nos vamos a demorar 5 años. Y ya empezamos. Algunos de ustedes, ay, se me olvidó. Tranquilo, tranquila, puede empezar mañana. Puede empezar mañana, porque lo damos por radio. Y ahí tuve entonces, obviamente en esta reforma protestante, mi aporte también para estos últimos tiempos. Entonces empecé una emisora de radio por internet, streaming, y se llama radioreforma.org. Ahora, tenía que hablar primero de reforma para que me entendieran por qué le puse Radio Reforma. Y quiero que la escuchen, apenas la estamos construyendo. Hay programación para todo el día, pero eso apenas es un embrión. Vamos a alimentarlo, tiene programas internacionales, tiene permisos, todo lo que hay ahí es legal, ahí no hay nada pirata. Todo está legalizado
Y bueno, y quiero tener a muchos de ustedes participando para que me aporten ideas. Quiero tener programas que hayan de familia, de parejas, de jóvenes, de música. Yo quiero que ahí participen muchos de ustedes. Así que por ahora simplemente quería que arrancara. Todos los días hay 3 horarios. Mire cómo somos de alcahuetas. Yo estoy colocando 3 horarios. A las 6 de la mañana para los que madrugan, ¿cierto? Pero también lo paso a las 12 del día y a las 6 de la tarde. O sea, usted no tiene excusa. Tiene 3 horarios para que se escuche. ¿Y qué tiene que sacar para estudiar la Biblia en 5 años? 27 minutos todos los días, porque eso está fríamente calculado. Son 27, 26, 28 minutos máximo. Eso es lo que usted debe de sacar. ¿Cuánto dura usted viendo series de Netflix y otras cosas? Muchas más horas. Entonces vale la pena, simplemente es cuestión de disciplina y de compromiso. Vamos a mirar un poquito las rutas. Mire esa ruta. Nosotros tenemos estos discipulados en la iglesia y esto lo estamos mencionando una y otra vez porque yo necesito que todos se familiaricen con esto. Si usted dice, no, yo ya vi todo eso, maravilloso, entonces la idea es que avance, pero la idea es que usted vea todos estos discipulados. Iniciando mi peregrinaje espiritual, tenemos obviamente un curso que vamos a dar, que ya lo hemos dictado acá, Cristianismo Explorado, que es el estudio del Evangelio de Marcos, donde le regalamos una Biblia. Eso lo hicimos al comienzo de año. Tenemos la clase 101, que es Descubriendo mi membresía. Ahí faltan todavía cositas. Tenemos Papá Me Ve, donde le enseñamos a la gente cómo hacer un devocional todos los días. Todos los días. No importa que usted lleve los años que lleve. Necesitamos refrescar nuestro tiempo devocional con Dios. Por favor, la siguiente. Y mire, tenemos otra ruta. Cuando usted ve la primera, tenemos muchos discipulados, todos en plegable. En plegable, para que no se asusten. Nueva adoración, 7 plegables, 7 semanas. Nuevas relaciones, nuevo discipulado. Base 2, que es Descubriendo mi madurez espiritual. Ya la llamamos clase 201. Clase 201. Bien, quiero hacer una aplicación de doctrina. Para el próximo año, para empatar con esto que voy a hablar de doctrina, para enlazarlo, yo tengo otros cursos de discipulado que vamos a dar. ¿Ok? Pero dentro de esos cursos de discipulado hay uno que está más enfocado a la doctrina. Entonces, también haciéndolo de Juan Calvino, vamos a enseñar el credo apostólico, pero lo vamos a enseñar como doctrina. ¿Qué creemos nosotros de Dios? ¿Qué creemos de Cristo? ¿Qué creemos del Espíritu Santo? ¿Qué creemos de la iglesia? Y alrededor de esas 4 doctrinas vamos a enseñar doctrina en nuestra iglesia. Hoy más que nunca necesitamos doctrina y repasarla, porque están saliendo movimientos raros. Y aún, y yo lo digo así, yo no tengo temor de decirlo, aún dentro de las iglesias reformadas me preocupa lo que está pasando en América Latina. Hay una influencia muy fuerte de un movimiento reformado, que no voy a dar nombres ahora para no herir sensibilidades aquí, pero muy fuerte. Y es un movimiento demasiado fanático. Y es un movimiento que está aún en contra de los milagros del Señor, porque son cesacionistas. ¿Qué significa ser cesacionista? Es decir, que los milagros cesaron. Ya quedaron en el Nuevo Testamento. Murieron los apóstoles y ya se acabaron los milagros. ¡Oh! Por favor, ¿cómo vamos a caminarle a esos movimientos reformados cesacionistas? Cuando Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo milagros. Muchos de los que estamos aquí somos un milagro, porque Él sigue haciendo milagros en nuestra vida. Amados, entonces, ¿cómo voy a estar de acuerdo con estos movimientos reformados de ahora? No. Yo soy un reformado, pero aplico la consigna de siglos después de Calvino. Reformados, pero siempre reformándonos. Aquí creemos en la obra del Espíritu Santo y creemos que Dios sigue haciendo milagros. En la aplicación, yo les mencioné a ustedes que Juan Calvino estableció todo un sistema muy especial de lo que son los oficios en la iglesia, el gobierno, hablando de diáconos y hablando de ancianos. Pues bien, nosotros anunciamos que en la próxima asamblea en enero íbamos a nombrar ancianos y diáconos, porque queremos estar, siempre lo ha habido, pero no le hemos dado el nombre. Aquí siempre han habido diáconos, solamente que no los hemos llamado diáconos. Siempre ha habido ancianos, pero no los hemos llamado ancianos. Ahora sí queremos hacerlo y queremos darle cuerpo a este asunto, pero me encontré con algo. Encontré que varias personitas empezaron a abordarme, Renzo, pero venga, ¿y cuál es la diferencia entre un anciano y un diácono?
Renzo, ¿y cuáles son los requisitos para ser anciano en la iglesia? Entonces dije, no se va a poder hacer asamblea y hacer nombramiento ahorita, no se va a poder. Entonces, sencillamente, ¿qué vamos a hacer? A partir del próximo año, este año no, a partir del próximo año vamos a dar el curso clase 102, que es membresía pero enfocada a hablar de ancianos y de diáconos. Entonces vamos a dar un curso especial para que usted sepa qué es un diácono, ¿cierto? No dije diablócono, dije diácono, ¿ok? Diácono, porque es que hay en algunas iglesias bautistas que los diáconos son un dolor de cabeza para los pastores y los llaman disque diablóconos. Pero en algunas iglesias presbiterianas los ancianos se vuelven un dolor de cabeza porque quieren mandar, quieren ser los señores de la iglesia, el cacique de la iglesia. Uy, eso es peligrosísimo. No, vamos a hablar bíblicamente qué es un diácono y qué es un anciano, pero vamos a dar un curso y necesitamos que todos pasen por ese curso. Para usted poder votar con B pequeña, para poder votar, para poder elegir a un anciano, a un diácono, pues debe haber el curso. O si no, ¿con qué autoridad va a hacer un nombramiento si no sabe a quién va a nombrar? Ay, no, es que a mí me cae muy bien fulanito, tan lindo, él es mi parcero. ¿Lo vamos a nombrar de diácono? Venga, un momentico, eso no es aquí que porque, cierto, que me cae muy bien, no, eso no es porque me caiga bien, no, es que tiene que tener el perfil para eso. ¿Estamos? Eso es como aplicación, ¿ok? Como aplicación. Y por último, quiero hablar de disciplina. Cuando les digo disciplina, es que para uno poder hacer cosas como estas, hablando de discipulados, de leer la Biblia en un año, de estudiar la Biblia en 5 años, sacando todos los días media horita, porque algunos empiezan a hacer cuentas. Y dicen, ay no, yo cómo soy de ocupado, cómo soy de ocupada. No, entonces saco mi tiempo devocional, póngale tiempo ahí, qué sé yo, 15, media hora, no sé. No sé cuánto tiempo saca usted en su devocional. Ahora me están diciendo que la lectura en un año, entonces tengo que sacar 15 minutos diarios. Porque con 15 minutos diarios se lee la Biblia o se la escucha, completica en un año. Y ahora me están diciendo que saque 27 minutos. 27 para estudiar la Biblia, de lunes a viernes. Entonces sume, amados, no es mucho tiempo. Si usted suma eso, da 1 hora. Y listo, que sea más, da 1 hora y media. Por favor, ¿cómo no le vamos a sacar 1 hora y media todos los días al Señor? Y fuera de eso, el estudio de la Biblia es de lunes a viernes, sábado y domingo no. Entonces, créame, si somos disciplinados, lo podemos hacer. Simplemente recorte cositas, de pronto menos televisión, menos chatear, menos hablar por teléfono, acuéstese un poco más temprano, levántese un poquito más temprano. ¿Y cómo no vamos a encontrar esa hora o hora y media que nos está faltando? Claro que sí, pero para eso se requiere disciplina. Mire, al final de su vida, cuando Calvino no podía caminar hasta la iglesia, lo llevaban en una silla de ruedas para predicar. Muchos no saben eso de Calvino. Hay que ser disciplinado para las cosas. Hay que ser apasionado, hay que amar la obra de Dios, hay que amar a Dios para hacer estas cosas. Y si no amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, o como dice el paisa, con alma, vida y sombrero, si no amamos a Dios, realmente usted no va a encontrar nunca el tiempo para dedicarle a Dios. Cuando uno está enamorado, uno le dedica tiempo a la persona que ama. Y a veces escuchamos las palabras de Jesús que nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque digo amar a Dios, pero no saco tiempo para Dios. Creemos que con venir a la iglesia un ratico el domingo en la mañana o el sábado en la noche, que ya la sacamos del estadio, ya, listo, ya cumplí. No, esto es de todos los días. Así como todos los días comemos, todos los días almorzamos, todos los días desayunamos. ¿Usted se imagina usted solamente con el almuerzo del domingo? Y otra vez hasta el domingo, el próximo domingo. Por favor, nos vamos a desnutrir todos, nos morimos de hambre. Pues muchas veces hay personas que se están muriendo de hambre espiritual porque no le están sacando tiempo a Dios. Iglesia, le exhorto en el amor del Señor, saque tiempo para Dios, saque tiempo para leer la Biblia, saque tiempo para hacer su devocional, saque tiempo, mis amados, para memorizar las Sagradas Escrituras. Por favor, prioridad, priorice su vida, priorice su vida. Cuando el doctor le dijo a Juan Calvino que ya no podía salir de su casa,
que ya el invierno le hacía daño, que no podían llevarlo en silla de ruedas a la iglesia. Entonces él se quedó en su casa, pero en su casa recibía a la gente, recibía a sus estudiantes en la habitación y ahí les daba conferencias. Amados, hasta el último día estuvo ahí. Cuando yo miro la vida de estos hombres, a mí me da vergüenza, a mí me da pena, porque a veces uno cree que hace muchas cosas. Mentira, no hacemos nada cuando uno mira a estos hombres. Ahora, por favor, mi propósito no es hacerles sentir mal, porque cada uno estamos en situaciones diferentes. Una cosa es cuando alguien le dedica toda su vida al Señor por completo. Otra cosa es cuando usted tiene compromisos, tiene empresas que atender, que universidades, qué sé yo, familia. Pero aún así podemos sacarle tiempo a Dios. Podemos sacar tiempo para Dios. Todos tenemos la capacidad de sacarle tiempo. Simplemente organice el horario. Organice el horario. Así como somos metódicos para sacar tiempo para hacer ejercicio, para hacer muchas cositas, sea metódico, sea disciplinado para sacarle tiempo a Dios. Por eso quiero verlos capacitándose más que nunca para el próximo año, ¿vale? El próximo año, cuando los invitemos a las capacitaciones, yo anhelo ese día que tengamos que decirle a la gente: por favor, se cancelaron las inscripciones, no más, esperemos dentro de 2 meses porque ya no hay más cupo. Y no lo que nos ha pasado muchas veces, amados, nos tocó cancelar porque no hay quórum, no hay cupo suficiente. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: te quiero ver en las próximas capacitaciones. ¿Nos preparamos? Termino con algo que les dije en estos días. En 1517, 31 de octubre, se inició la Reforma Protestante. En el 2017 yo escribí mi tercer libro titulado Pongamos los puntos sobre las íes, conozcamos las doctrinas de la gracia. Y ese libro lo hice con la influencia de Juan Calvino, con su pregunta: ¿cómo Dios nos salva? Ese libro lo desarrollo mostrándole cómo es que Dios nos salva a nosotros. Ya con este estudio que les he dado, con este pincelazo de historia de la iglesia, ya usted está mucho más capacitado, capacitada para entender ese libro. Ese libro, aunque es académico, pero está en un lenguaje aterrizado para la iglesia local. Entonces, si usted quiere saber cómo es que Dios le salvó, le animo que consiga el libro. Si lo consigue conmigo, se lo doy a precio de costo, y si no, cómprenlo en la librería. Va a CLC y pregunte los puntos sobre las íes y allá lo va a encontrar, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana que nos ha permitido, Señor, continuar con nuestra historia de la Reforma, aunque breve, pero nos ayuda a entender algunas cosas valiosísimas para nosotros, para entender nuestras raíces bautistas. La próxima semana estaremos analizando de dónde salieron los bautistas. Ya sabemos de dónde salieron los luteranos, de dónde salieron los presbiterianos. La próxima semana hablaremos de los bautistas. Señor, ayúdanos a avanzar y sobre todo a poner en práctica las aplicaciones para el día de hoy. Ahí donde estás, yo te animo en esta mañana a que le pidamos perdón al Señor. Que le pidamos perdón, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hemos tenido tiempo para leer la Biblia, hemos tenido tiempo para memorizarla, hemos tenido tiempo para estudiarla, pero no sacamos el tiempo para hacerlo. Nos dejamos llenar de muchas cosas, no necesariamente malas, no, pero nos llenamos de cosas en la vida, y al que le tenemos que dar la prioridad no se la damos. Así que hoy es un buen momento para pedirle y decirle al Señor: perdóname por mi pereza, por mi falta de disciplina. Y si tú eres una persona disciplinada, si tú eres una persona organizada, pues hoy dígale: Señor, ayúdame a mejorar todavía más, ayúdame a administrar mejor mi vida en función del tiempo, pero sobre todo ayúdame a entender que hay otras personas que necesitan de mí. Yo quiero que en este momento traigas a tu mente
esa historia del Nuevo Testamento del etíope, del eunuco, que regresa a su país después de participar de las fiestas de Jerusalén, un simpatizante del judaísmo. Y cuando el Espíritu Santo guía a Felipe, al diácono, al evangelista Felipe, y le dice: acércate a ese carro, acércate a ese carruaje. Y cuando se acercó, usted recordará que el etíope está leyendo al profeta Isaías. Y el etíope le pregunta, Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Quiero que en esta mañana piense que Dios te quiere usar. Te quiere usar para bendecir a otras personas. Por eso te tienes que preparar, te tienes que capacitar, no solamente para que tú crezcas espiritualmente, sino para que te conviertas en un discipulador, en una discipuladora, para que le saques tiempo a otras personas que necesitan conocer de Dios. Hombres como Juan Calvino dieron toda su vida para enseñarle a la iglesia, para dejar un legado en la historia. Tú y yo tenemos que seguir la pisada de estos hombres, seguir el ejemplo de los apóstoles y seguir el ejemplo por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio, quien se entregó por amor a nosotros. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es dejarnos usar por el Señor y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser ese instrumento de bendición. Yo quiero bendecir a otras personas en tu nombre. Pero necesitas conocer la Biblia, necesitas conocer las Sagradas Escrituras, necesitas capacitarte en el discipulado, necesitas capacitarte en doctrina. Ayúdanos, Señor, como iglesia a avanzar y a seguir adelante mientras nos preparamos para tu segunda venida, que está muy próxima, Señor. Estamos esperando tu regreso a la tierra. Iglesia, adoremos al Señor a través de este cántico en esta mañana.